Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que pueden estar aquí otra vez conmigo en esta clase. Varias cosas. Seguimos trabajando con el libro de los Hechos. Hoy y la próxima semana tenemos un capítulo largo por el cual ir. Gracias a Dios porque nos da tiempo para todas estas cosas. Como les dije desde el principio de estos estudios, no hay apuro. Aquí está la palabra, aquí está la Biblia, tenemos la forma de comunicarnos y no hay apuro. Seguimos caminando, queremos ir con paso lento pero seguro, aprendiendo estas verdades de la palabra. Así que gracias, por cierto, por algunos comentarios que me han hecho. Gracias por sus manitos alzadas o saludos. Siempre anima a uno el saber que ustedes están ahí detrás de uno viendo las cosas. Gracias por ello. Todavía yo sigo un poco delicado de mi rodilla, como les dije la vez pasada. Estoy yendo al médico, hay tratamiento, todo este proceso está caminando, así que tenemos que seguir adelante. Todavía estoy cojeando un poco. Vamos a tratar de caminar hoy por un trecho largo del libro de los Hechos. Vamos a estar caminando desde el capítulo 6, verso 8, hasta prácticamente todo el capítulo 7, más bien hasta el 53, ¿verdad? Tiene un poco más, pero es un párrafo completo muy largo, pero muy extendido, muy claro, muy importante, para que cubramos, por lo menos en 2 clases los vamos a hacer, ya que tiene muchas implicaciones para nosotros. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este rato, luego hacemos esta larga lectura y continuamos con la enseñanza del día de hoy, y para la próxima semana continuaremos también con este mismo párrafo para ver si lo podemos concluir en 2 semanas. Dios quiera que así sea. Vamos a orar entonces, darle gracias a Dios por todo esto. Padre, qué bueno poder estar otra vez más en contacto con mis hermanos y hermanas en muchos lugares. Gracias por la bendición de saber que tú estás usando de alguna manera tu palabra, tu Espíritu Santo, mis palabras para hablarle a ellos también en sus corazones, y pedimos, Señor, que así sea. Tu palabra nunca vuelve vacía, que sea usada en el corazón de cada quien. Sabemos las necesidades que tiene cada uno, son distintas quizás, pero tu Espíritu sí las conoce, Señor. Y si las conoce, puedes responder a esa necesidad. Guíanos en tu palabra es la verdad. Permítenos encontrar en ella la sabiduría, la fuerza, la guía necesaria para cada día en nuestra propia vida. Bendice a cada hermano donde está en su necesidad, tú la conoces, Señor. Responde de acuerdo a tus misericordias y tu amor en gloria. En Cristo Jesús pedimos esto, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces capítulo 6 de Hechos, versos 8, todo hasta el capítulo 7, verso 53. Es un poquito largo, así que les pido su paciencia. Quizás me pueden seguir en su Biblia y así se les hace un poco más dinámica la lectura. Vamos a leer poco a poco. Dice así la palabra del Señor en Hechos 6, 8. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamados los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, y los ancianos y los maestros de la ley se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Capítulo 7. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Y él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y tus parientes, les dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré.
Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo los castigaré. Y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así como Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y Canaán, causando muchos sufrimientos, y nuestros antepasados no encontraron alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliese la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo creía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Ese rey usó las artimañas de nuestro pueblo, usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa del padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de alejarse de sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciendo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio ayer? Al oír esto, Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le aparecieron un ángel en el desierto cerca del monte Sinaí y en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham y de Isaac y Jacob. Y Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven
y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernador y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Entonces Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Y nuestros antepasados, fue también él quien recibió palabra de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que los rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué puede haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y pusieron fiestas en honor a la obra de sus manos, porque Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así escribió en el libro de los profetas, casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargos del tabernáculo de Moloc y de la estrella del dios Refán y las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, les mandaré al exilio y más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios lo había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron las tierras de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Así permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas en manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es tu trono, la tierra estado de tus pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón, torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo. Ahora, a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Como les dije, era un poquito larga la lectura, por eso vamos a trabajar mucho en ella. De hecho, Lucas quiere aquí mostrarnos a través de esta lectura, muy espaciosa, por cierto, este episodio, yo diría que es el discurso más largo que se encuentra en el libro de los Hechos y sin duda que habla de la importancia que debe tener para nosotros estudiarlo y meditarlo detenidamente. Aquí vamos a encontrar todas las implicaciones que el mensaje de Esteban, ese evangelio distinto, radical de Esteban, está explicándole ahora al grupo de líderes religiosos, especialmente, y yo quiero que pongamos mucha atención en ella, especialmente el tema sobre el templo de Jerusalén, el templo que Dios había pedido que se construyera. Y podíamos llamar a este pasaje que acabamos de leer
prácticamente del 6:8 en adelante, hasta 7:53, como la bisagra que va a ser un gran cambio en la vida de la iglesia primitiva. Este documento, por decir así, que Lucas nos recoge a nosotros como este famoso discurso de Esteban y la situación que pasa hasta después de su muerte, va a cambiar muchas cosas desde la perspectiva que ahora ellos tenían como cristianos de cómo era su relación. Y con claridad nos muestra que el cristianismo y el judaísmo son en realidad dos religiones totalmente distintas, totalmente diferentes. Repito esto porque es importante. Nos muestra que el cristianismo y el judaísmo son dos religiones completamente diferentes. Y vamos a hacer algunos estudios sobre el tema, por supuesto, y hay dos conexiones importantísimas que podemos ver aquí. La primera es esa fase de los hechos aquí en Judá, ahí donde estaban todavía después de la muerte de Cristo, y todo el relato que se hacía fuera de esa región, lo que va a seguir, ¿verdad? Y la segunda va a ser la conexión que va a haber ahora entre el primer apóstol que era llamado a los judíos, Pedro, y el segundo hombre de Dios llamado Pablo, y vemos un poquito más adelante que aparece llamándose Saulo al inicio, que es un hombre llamado por Dios a predicar a los gentiles. Así que tenemos varias cosas importantísimas en este pasaje que estudiar con calma y verlas poco a poco para poderlas entender muy claramente. Es la importancia de este pasaje, por eso debemos estudiar los detalles para no perder ninguna de esto. Ninguna de las enseñanzas. Empezamos viendo a este Esteban, que ya lo conocemos un poquito desde antes. Recuerden que había sido nombrado entre el grupo de diáconos allá en el capítulo 6, versículo 5. Y luego del 8 al 10 nos explica un poco del carácter excepcional de este hombre que Lucas lo menciona con muchas características. Si ustedes pueden ir otra vez al capítulo 6 de Hechos, 5 al 10, van a encontrar muchas de estas características que las vamos a ver en esta lección. Sobre su carácter y por supuesto esta característica también sobre su ministerio. Sobre todo empieza a decir que era un hombre lleno de fe. Lleno de fe. Y no era una fe sencillamente intelectual, sino que esta fe se basaba en la disposición de Esteban de confiar en Cristo Jesús en cualquier situación, en cualquier lugar. Cree su palabra y puede arriesgar todo por esta causa de Cristo. Y es la clave. Por eso quiere abrir nuevos caminos en el Evangelio. Y cuando hablo de nuevos caminos, hablo de esta nueva revelación que empieza a hacer Esteban desde la Escritura, y nunca podemos olvidar eso. Esteban empieza a hacer estos nuevos cambios desde la Escritura, aunque muchos se oponían a él, especialmente aún esos que él nombra, que eran gente liderazgo en el pueblo de Dios. Era un hombre arriesgado, pero dice que Esteban había entendido bien el Evangelio y vio lo que Cristo hizo, así que no tenía ningún reparo en estar dispuesto a arriesgar aún su propia vida por comunicar la verdad que había encontrado en la palabra y por supuesto en la revelación de Cristo Jesús también. Nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, ya leímos que era un diácono allá en el 6:5 y quizás podríamos decir que junto con otros, especialmente con Bernabé, se dejaba ver tan claro el modo de que el Espíritu Santo había trabajado en su vida, que asombraba a otras personas. En el versículo 8 dice que era lleno de poder y lleno de gracia. Importante esto, estas características, ¿verdad? Lleno de poder de Dios y lleno de gracia. Esteban podríamos decir que tenía como un atractivo, lo que algunos después llaman el carisma, ¿verdad? Ese carisma espiritual, la gracia de Dios, le había convertido en una persona benevolente, atractiva, generosa, no débil. Y este discurso que él da nos describe muy bien que no era una persona débil ni tranquila, ¿verdad? Es un discurso muy, muy certero. Y su cercanía con Cristo había hecho esa actuación en él. Discutía con los miembros de la sinagoga,
Recuerden que él era de cultura helénica, ¿verdad? Y discutía con esta cosa. También nos da algunos rasgos en los versos 10 en adelante sobre esa predicación. Dice claramente que no le podían hacer frente a su predicación. La sabiduría del Espíritu Santo y cumple lo que Cristo le había dicho a ellos, a los discípulos, ¿verdad? Que les daría palabra cuando estuvieran delante de reyes y de sacerdotes y de liderazgo. Esa cercanía con Dios le había dado a Esteban esa sabiduría de Dios que es producto de, precisamente como les dije hace un momento, de esa cercanía con Dios. No era una sabiduría sencillamente intelectual, era una sabiduría divina que Dios le había dado. Y su discurso era la mejor prueba de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Les hiere profundamente con ese discurso. Y por supuesto deja a la gente sin palabras para responder. Por eso actuaron como ellos actuaron y lo vamos a ver en las próximas clases. Todavía en esta no, por cierto, la respuesta de la gente. Así que aplica las Escrituras de una manera muy sabia, porque era un hombre que, como vemos, conocía la palabra. Por eso hace toda esa narrativa de la historia del pueblo de Israel desde Abraham en adelante, y lo hace de una manera muy clara, muy específica. Ahora, al escuchar estas cosas, se levantaron contra él esas acusaciones que la misma palabra dice que eran falsas o eran injustas. Como no podían, por decir así, someterlo o silenciarlo en un debate abierto, en un debate justo, tuvieron que usar la ley para poder acercarse a él y acusarlo. Y vemos cómo el 11, 12, 13 y el 14 lo traen ante el Sanedrín con esas falsas acusaciones que él jamás había hecho, esas afirmaciones tal como ellos lo estaban presentando. Pero recuerden, estos judíos de la sinagoga estaban bajo el yugo romano y no tenían la autoridad para aplicar la pena capital en su tierra, pero sí podían hacerlo. Había una excepción cuando había palabras en contra del templo o en contra de la religión misma. Entonces fue la artimaña que usaron, y el Sanedrín, que sabía que podía hacerlo, usó esto. Lo trataron de hacer con Cristo. Ustedes recuerdan que lo trataron de hacer con Cristo también y no lo habían logrado, pero con Esteban sí lograron hacer el engaño completo y usar una ley romana para poder acusar y condenar a la muerte a Esteban mismo. Por eso dice la palabra que en este momento, en el 6:15 lo dice, que había tenía la cara como de ángel, precisamente después de estas cosas, ¿verdad? Y por cierto, quizás se parece un poco a la historia de Moisés allá en el desierto después que bajó con las tablas. Así que aquí está la situación planteada. Esteban acusado falsamente ante estos hombres y ellos montando toda la trama para poder condenar a Esteban de una manera injusta. Ahora vamos a ver un poco el discurso de Esteban, tan importante para nosotros, que muchos llaman como una defensa que hizo Esteban. Pero recuerden una cosa, Esteban no buscó que le declararan inocente. Al contrario, enfatizó más y más en su discurso ante ellos aún todas las cosas que sabía que iban a usar contra él. Por eso, más que una defensa de su vida o de su posición, es una defensa del cristianismo. Un discurso más bien donde presenta a Dios en toda su obra y lo rinde como adoración a Él. Usa la Escritura misma como base y como fuente de autoridad. No usa cosas que inventó él, usa la Escritura. Por eso, paso a paso va caminando a través de los escritos antiguos de los judíos, ¿verdad? Y es un claro caso de lo que podríamos llamar hoy en día la aplicación o la contextualización de las Escrituras de una manera extraordinaria. Colocó la historia de todo el pueblo judío, lo colocó en el contexto correcto para que hoy vieran que todo eso había sido traído por Dios para presentar ahora a Cristo Jesús a ellos. Organiza todas estas ideas usando toda esta historia y lo hace con 3 énfasis muy importantes. El primero es la obra o la actividad de Dios no está confinada al territorio geográfico de Israel. Recuerden una cosa, en ese tiempo, y por cierto hoy todavía, los judíos están muy orgullosos de su tierra.
Y casi que creen que hay no más que actúa Dios en ese sitio, ¿verdad? Y dice, y Esteban empieza a explicarlo cómo Dios había empezado en otros lugares, muchos antes que existiera la famosa tierra de Israel, o como ellos la llaman, la Tierra Santa, y empieza a hablarlo desde Abraham, allá en Mesopotamia. Lo hace ahí en los versículos 2, 3, 4 del capítulo 7. Y también lo hace allá en Harán. Fuera de la tierra, fuera del contexto territorial de Israel. Habló con Moisés en el desierto. Lo explicó muy claramente. También hizo algo importante. Trajo a José como ejemplo de cómo Dios había obrado en José de una manera maravillosa para que sucedieran estas cosas. Con Moisés en el desierto, ya lo dije, cómo se realizaron prodigios, señales, tanto en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto. Y cómo entregó su ley en el desierto o en el monte Sinaí, totalmente fuera del contexto del territorio que los judíos creían que era la tierra santa para ellos. Así que Esteban le empieza a explicar a ellos cómo Dios, desde antes, aunque existiera el pueblo, había empezado a obrar maravillosamente, sacando otra vez el evangelio o sacando la obra de Dios totalmente de ese contexto territorial, repito. Luego empieza a hacer un énfasis sobre la adoración que Dios acepta. Y claramente dice, no la acepta solamente en el templo. Recuerden, los judíos estaban concentrados y su mirada era el templo de Dios ahí en Jerusalén. Y Esteban les comprueba con la palabra que la adoración había empezado mucho antes en otros lugares. También en el 13, en el 7:33 lo dice claramente. Ese terreno que estaba alrededor de Moisés dice que era tierra santa. Cuando le dice, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. Así que estaba desprotegida así, picándole secciones, toda aquella parafernalia religiosa que los judíos habían tenido. Empieza, por decir así, a desmontarle la mentira de los judíos en todas estas cosas. Le habló que como Moisés en el capítulo 38 tuvo un encuentro con Dios en el Sinaí y recibió las tablas. Y después el tabernáculo que venía caminando en el desierto y lo movían de un lugar a otro. Dios no se compagina. La conclusión que podíamos sacar aquí es que antes de que existiera todo esto que ellos llamaban la Tierra Santa, ya el pueblo podía adorar a Dios en otros sitios, con otros elementos. Las escrituras lo enseñan, la escritura judía. Por eso en el 7, 48, 49 y 50, que ya lo leímos, hace ese énfasis. La escritura judía enseña esto. Y el templo, claramente lo narra ahí en el 7, 47 a 50, dice, Dios no habita en una casa hecha por hombres, no habita en casa. El cielo es mi trono y la tierra estado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrán construir? Así que cuando les habla del templo, y los judíos estaban tan orgullosos del templo, Esteban les está explicando, no tiene que ver con nada de esto. Dios no habita en casa hecha por humanos. Así que no es sacrilegio, no es blasfemia, cuando él presenta aún la destrucción del templo. No tiene que ver con esto porque Dios no habita en ese lugar. No era sacrilegio. Dios es independiente de cualquier edificio diseñado o designado para él. Y los judíos, por supuesto, se lo dice Esteban una y otra vez, habían rechazado los representantes que Dios había levantado para ellos. Empieza desde José, ¿verdad? Cómo lo habían rechazado sus propios hermanos, a quien llaman los patriarcas, que eran los patriarcas, los hermanos de José, así lo llamaban los judíos. Y por supuesto tenía todo lo habían rechazado al enviado que Dios había escogido. Igual pasa con Moisés, que también es rechazado por los israelitas cuando le dicen, este hombre ya se desapareció, hagamos nuestro propio becerro y lo adoremos. Así que la historia de Israel, y lo recalca una vez más aquí Esteban con mucha fuerza, es una historia de rechazo a los enviados de Dios para hablar al pueblo. Lo pueden leer ahí completamente en lo que ya leímos, como lo veían, ¿verdad? Y quizás en este momento es cuando interrumpen Esteban su discurso, no lo dejen hablar más. No habla tanto de Jesús, Esteban, por cierto, habla mucho de Moisés, y sobre todo porque de eso lo acusaban de que estaba profanando el nombre de Moisés y la enseñanza de Moisés. Por cierto, usa esas palabras tan claramente
y ustedes lo mataron. En ese verso 52 claramente acusa Esteban a ese grupo de religiosos de haberlo matado. Quizás fueron las últimas palabras de Esteban en esos versos 51 en adelante. Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora esto los han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Esteban fue claro, fue muy enfático en lo que estaba defendido. Quizás eran sus últimas palabras, repito. Y así había sido también predicado con Cristo Jesús. Esteban abrió las puertas para esa misión de la iglesia, esa misión global de evangelismo que la iglesia continuaría. Después de esto, al poco tiempo, vamos a seguir leyendo, cuando sigamos estudiando Hechos, vamos a darnos cuenta que el mismo grupo de cristianos concluyó en lo que ya Esteban estaba aquí asomando. ¿Cuál era lo que estaban concluyendo? No hace falta ser judío para ser cristiano. No hace falta ser judío para ser cristiano. Y Pablo usó esta enseñanza. Cuando veamos el 8 en adelante, vamos a ver cómo Pablo usó esta enseñanza para caminar adelante. ¿Quién era Pablo? El mismo Saulo, que vamos a ver en la próxima clase, que aprobó esa muerte de Esteban, que fue luego el apóstol llamado a los gentiles, quien defendió el cristianismo frente al judaísmo. Todas estas cosas pasan en estos versos, porque lo que está es preparando para ese gran camino que va a llegar para el trabajo que Esteban estaba haciendo. Ahora vemos aquí a Esteban trabajando dentro de lo que podemos llamar un cristianismo muy equilibrado, muy balanceado en lo que estaba haciendo. Y Lucas nos da estos detalles de Esteban en los capítulos 5, 6, 7 que ya hemos leído. Y lo que quiere es que nosotros notemos esto, que Esteban mantenía un equilibrio basado en la palabra. Yo diríamos, aunque se lo veía como muy radical, como un gran cambio, no estaba predicando nada nuevo, estaba predicando lo que la palabra está enseñando. Pero esta característica de equilibrio bíblico la mantiene todo el tiempo. Y nos muestra a nosotros que seguir a Jesús de una manera cercana es una manera revolucionaria de seguir. Sobre todo resalta la obediencia total de Esteban a su Señor. Y lo vemos aquí en su vida y en sus ministerios y podemos aprender muchas cosas de él. Esteban tenía una combinación de una inspiración del Espíritu con una sabiduría de Dios. Ahí lo dice en el capítulo 6, verso 10, ¿verdad? Donde ya lo leímos hace un tiempo atrás. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a otros. No podían prácticamente hacerle frente a lo que él estaba enseñando. No podían, había sabiduría, había espíritu en él. Y esto inspiraba, esa sabiduría es un don de Dios sin duda, ¿verdad? Esa sabiduría procede de una correcta aplicación de la Escritura. Esteban estaba usando la Escritura de Dios para hablar a esta gente y así confrontar a todas las personas con la verdad de Dios. Si nosotros saltamos un momento a 2 Corintios 5:10, vamos a buscarlo rapidito y lo podemos buscar también en su casa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a saber este acercamiento, ¿verdad? Que también hace después el apóstol en sus cartas. Dice claramente, 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos. Un momento. 2 Corintios, 10:5, no 5:10. Con razón estaba perdido. 10:5. Destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Repito la lectura. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto es lo que estaba haciendo Esteban en este momento. Estaba llevando todo pensamiento externo a Cristo. Aquí es donde nosotros nos encontramos. Si ustedes leen los primeros versos del 10, se van a dar cuenta de toda esta lectura. Hoy quizás se le llama a gente que hace esto como apologetas o defensores, ¿verdad? Pero en verdad lo que estaba haciendo
Esteban era lo que llamamos la verdadera apologética y es a través del Espíritu Santo y un profundo conocimiento de la palabra, presentar las verdades, no nuevas, contenidas en la palabra que quizás no has estado escondiendo. Recuerden que los judíos habían estado escondiendo todas estas verdades y por supuesto no querían que se supieran porque atentaban contra su propia institución. Había un radicalismo bíblico en Esteban. Y esto ayudó a la primera iglesia a caminar en cosas nuevas que ahora estaban descubriendo, lejos o separándose del judaísmo. Y a nosotros también nos ayuda a ver estas características que nos requieren que aquellos a quienes Dios llama a abrir nuevos caminos también tengamos. Y eso tiene que ver con proclamar con valor las verdades difíciles del Evangelio para que sean aceptadas por los oyentes. Y en este caso Esteban hasta los acusó a ellos directamente. Repito, proclamar con valor las verdades difíciles de aceptar por sus oyentes. Esteban no las escondió. Para ellos era difícil aceptar que Israel venía con una lista larga de rechazo a Dios. Pero Esteban se los dijo así como era, ¿verdad? Recuerden lo que dice aquí en el verso 54, que a esta gente le rechillaban los dientes al escuchar a Esteban. Interesante que Esteban tenía una cara de ángel, que se veía como un ángel, pero esta gente lo que hacía era que le rechillaban sus dientes. Así que estamos viendo todo este proceso donde Esteban ahora está delante de este grupo de religiosos presentando unas verdades tan claras, constantes entre lo que él había aprendido, tanto en la palabra, ahora con Jesús también, que habían abierto los ojos para estas cosas nuevas, que eran viejas, para que la gente las viera. Veamos, y la reacción fue distinta, ¿verdad? Dice que al recibir estas acusaciones falsas, el rostro de Esteban se le iluminó como un ángel. En el cambio, los opositores dice que les rechillaban los dientes. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y tuvo esa visión de Cristo y oró para que los perdonaran. Y recuerden que fue la actitud misma de Cristo. Oró para que los perdonaran. Y aún en medio de esta persecución, Esteban sigue siendo atrayente para la gente. Y aquí vemos el radicalismo de Esteban, como él en su fuerza y la autoridad que venía de las Escrituras podía soportar todas estas cosas. Todo lo que enseñaba procedía de la Biblia y de lo que Jesús le había enseñado. No era nuevo, como ya dije, aunque sí era muy impactante. No fue que inventó algo nuevo, sino que estaba revelando lo que estaba escondido por mucho tiempo dentro de las Escrituras que los judíos no querían que realmente se supiera. Así que hay mucho de esto. Todo ese mensaje de Dios tan fuerte, tan radical en el mundo, es que el mensaje de Dios es radical en el mundo y aún dentro de los religiosos mismos. Siempre habrá verdades nuevas de Dios. A Dios jamás podemos conocerlo de una manera total, completamente, jamás lo podemos hacer. Pero seguro que tener esa posición delante de un mundo y delante de la iglesia, vamos a encontrar aún falta de aceptación. Vamos a encontrarla, sin duda que sí. Y ni siquiera la muerte de Esteban hizo desistirlo a él de enseñar lo aprendido en la palabra. Comunicó con fuerza la indignación que sentía al ver a esta gente totalmente, por decir así, de espaldas a lo que Dios estaba haciendo. Se los hacía ver, se los mostraba. No era fácil hacerlo, pero así lo hacía. Dios estaba con él. Recuerden, hermanos, Dios es santo, Dios es amor, pero también Dios es claro en su palabra y firme en lo que le enseña. Vamos a seguir viendo un poco más. Ya el tiempo ha corrido rápidamente. Vamos a seguir viendo un poco más de esta vida de Esteban en la próxima clase. Estoy seguro que, aunque lo pare aquí, ustedes van a quedar deseosos de que concluyamos y así lo vamos a hacer en la próxima clase. Toca temas muy claves Esteban en todo esto, especialmente como él contextualiza la Escritura a la situación que la está viviendo. Yo espero que hayan captado algunas de las cosas que he querido decirles hoy. Y vamos a continuar la próxima clase. Déjenme marcar exactamente dónde estoy quedando para no perderlo. Y así podemos continuar. Pero recordemos, estamos viendo un hombre
lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra, entregado al mensaje que Dios le había pedido que predicara, y ahora sí, convencido de esto, estaba enfrentando hasta su propia muerte. No lo leímos, pero muy pronto viene y va a enseñarnos mucho. Dios nos dé la gracia de caminar como Esteban en estas grandes verdades de la palabra y de edificarnos a cada uno. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de ver a un hombre como Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, usando la palabra de Dios para llevar el Evangelio de una manera muy clara a esta gente que aún los rechazaba y van a matarlo dentro de poco. Pero fue un ejemplo que después la iglesia siguió para abrirse el nuevo camino que estaban ellos empezando. Gracias por todas estas cosas y enséñanos a ser tan profundamente radicales en la palabra que permitamos abrir nuevas puertas para nuevos caminos que tú quieras mostrarnos en tu Evangelio. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos la próxima semana. Hasta luego.